Trabajo, potencia y energía, ejercicio 5. El ejercicio dice que se sube un bloque de 20 kilogramos por un plano inclinado de 30 grados hasta 5 metros de altura a través de una cuerda. Y muy importante, nos dice a velocidad constante. El coeficiente de rozamiento dinámico entre el bloque y la superficie del plano es de 0,25. Y nos pide que determinemos el trabajo de la tensión de la cuerda, o sea, la fuerza de la soga, de la fuerza de rozamiento, del peso y de la normal. Acá esto es con roce y el coeficiente de rozamiento es de 0,25. Lo más importante, dijimos, es que nos dice que la velocidad de ascenso es constante. Esto quiere decir, si recordamos Newton, que la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración. La aceleración es igual a cuánto cambia la velocidad a medida que pasa el tiempo. Si nos dicen que la velocidad es constante, la velocidad inicial y la velocidad final son iguales. Velocidad inicial es igual a velocidad final. ¿Cuánto valen? No lo sabemos. Lo que sabemos es que la velocidad inicial y la final son iguales. La variación de velocidad es 0. Dividido el tiempo nos dice que la aceleración es 0. Si la aceleración es 0, esto lo multiplicamos por la masa, que es 20. La sumatoria de las fuerzas será 0. Sumatoria de las fuerzas igual 0. Tenemos que ver cuáles son todas las fuerzas que están participando. Nosotros tenemos el cuerpo, que está inclinado. Siempre, en absolutamente todos los cuerpos, está la fuerza peso. La otra fuerza que tenemos es la fuerza de la soga. Fuerza soga, que es la tensión de la soga, la fuerza de la soga. Tenemos también, en este caso en particular, la fuerza de rozamiento. Y como el cuerpo está apoyado, igual ya en el enunciado nos dice que averiguemos el trabajo de la normal, así que sabemos que tiene que estar la normal. Como hay un plano y el cuerpo está apoyado sobre ese plano, hay una normal, que como lo dice el nombre, normal es perpendicular al plano. Este cuerpo está inclinado 30 grados. Acá hay 30 grados. La normal está perpendicular a la dirección del plano. Estas son todas las fuerzas que hay. La sumatoria de todas estas fuerzas tiene que dar 0. Para poder analizar, como la fuerza de roce y la fuerza de la soga están en la misma dirección, pero la normal y el peso no, tenemos que descomponer el peso. Al peso lo vamos a descomponer en la dirección perpendicular al plano y horizontal al plano. Hacemos la clásica descomposición, trazamos la dirección perpendicular al plano, la otra dirección ya la tenemos, y vamos a descomponer el peso. Dibujamos el paralelogramo, en este caso es un rectángulo, y tenemos acá el peso en I. Y hasta acá el peso en X. Tenemos que tener presente que o utilizamos el peso o utilizamos sus componentes. Si nosotros hacemos aparecer las componentes, peso X y peso Y, el peso ya no está, ¿no? Las componentes, peso en Y y peso en X, reemplazan al peso. Entonces ahora pasamos a tener la normal, la fuerza de la soga, la fuerza de rozamiento, el peso en X y el peso en Y. Peso en X y peso en Y no existen. La que existe realmente es peso. Nosotros hacemos aparecer las componentes, peso en X y peso en Y, para poder analizar por separado lo que pasa en X y lo que pasa en Y. Vamos con la parte fácil, que es analizar lo que pasa en Y.
en I, la sumatoria de las fuerzas en I, nos tiene que dar 0, porque la aceleración en I es 0. El cuerpo no va cada vez más rápido en I. En I va siempre a velocidad 0. En I no se mueve. La velocidad siempre es 0, la velocidad es constante, no hay aceleración, la suma de las fuerzas tiene que dar 0. ¿Esto qué quiere decir? Que la normal tiene que ser igual al peso en I. Uno positivo y el otro negativo, ¿no? Si decimos positivo para arriba, la normal será positiva y el peso en I será negativo. Sus valores van a ser iguales. Una de las fuerzas es positiva, la otra es negativa. Podemos averiguar cuánto es la normal determinando el peso en I. El peso en I lo sacamos por trigonometría. Este ángulo es de 90 grados y este ángulo de acá es de 30 grados porque es igual al ángulo de inclinación del plano inclinado. Esto podemos repasar plano inclinado. El valor de PI, está vinculado con el peso a través del coseno de este ángulo 30 grados y PI son adyacentes, así que PI va a ser igual al peso por el coseno de 30 PI podemos ya ir averiguando. Va a ser P, que es 196 newton, 196 newton por el coseno de 30 grados. Esto da prácticamente 170 newton. PI es 170 newton. La normal también es 170 newton. Hay algo interesante que no nos pide el valor, de hecho no hacía falta averiguarlo, lo podemos utilizar como repaso de plano inclinado. Nos pide el trabajo de la normal. El desplazamiento este es el desplazamiento que se produce. El desplazamiento es paralelo al plano, el cuerpo se desplaza paralelo al plano. Y la normal es perpendicular al plano. Nosotros sabemos que en todos los casos, trabajo es el cuánto de la fuerza, el cuánto del desplazamiento, por el coseno del ángulo que hay entre la fuerza y el desplazamiento. En este caso, la normal es perpendicular al plano y por ende también es perpendicular al desplazamiento. Entre la normal y el desplazamiento, el ángulo es de 90 grados. Para la normal, el θ de la normal es 90 grados. El coseno de 90 grados es 0. Así que el trabajo de la normal va a ser 0. Siempre el trabajo de la normal es 0. Porque siempre la normal se desplaza perpendicular al desplazamiento, ¿no? Los cuerpos se desplazan paralelos al plano. La normal siempre es perpendicular al plano. Así que el trabajo de la normal va a ser siempre 0. Trabajo de la normal 0 joules. No hacía falta calcular la normal, pero no nos costó tanto. Vamos con la parte en X. En X tenemos el peso en X, la fuerza de rozamiento y la fuerza de la soga. En X, también la sumatoria de las fuerzas en X es 0. Entonces, acá tenemos la fuerza de la soga
para la derecha sumando más la fuerza de la soga, menos la fuerza de rozamiento y menos el peso en X. Todo esto me da 0, así que la fuerza de la soga va a ser igual a la fuerza de rozamiento más el peso en X. La fuerza de rozamiento está dado por mu por n. Bueno, vamos a utilizar cuánto vale n. Más el peso en X. El peso en X también lo sacamos por trigonometría, pero utilizando el seno. Recordemos que el valor del peso en X también lo tenemos acá. Esto es igual al peso en X, que es opuesto en el triángulo, opuesto al ángulo. Así que el peso en X estará dado por el peso por el seno de 30 grados. ...196 que es el peso recordemos siempre masa por gravedad, por el seno, me da 98 newton. Peso en X, ...98 newton. Entonces, la fuerza de la soga va a ser igual a la fuerza de rozamiento más el peso en X. La fuerza de rozamiento es mu por n, mu es 0,25. La normal es igual al peso en I, que es 170 newton. Esto más los 98 newton, que son el peso en X. La fuerza de la soga nos da 0,25 por 170 más 98. Esto nos da 140,5. ...140,5 newton. Nos pide el trabajo de la fuerza de la soga. La fuerza de la soga va paralelo al plano, igual que el desplazamiento, así que el ángulo, el trabajo de la fuerza de la soga, será igual a la fuerza por la distancia por el coseno de 0 grados, así que simplemente es fuerza por distancia. Tengo la fuerza, lo que me falta es la distancia. De nuevo, por trigonometría, yo tengo la altura, tengo el ángulo y necesito la hipotenusa del triángulo. ¿Sí? Es geométrica, es una distancia geométrica. El seno de 30 grados será igual al opuesto, que son 5 metros sobre la hipotenusa, que es delta x. Así que delta x será igual a 5 metros sobre el seno de 30 grados. Este desplazamiento delta x lo podemos sacar con la calculadora. 5 dividido seno de 30 me da 10 metros. Esto es trigonometría. Así que el trabajo de la fuerza de la soga es la fuerza de la soga por 10 metros es 1405 joules. Me piden entonces el trabajo de la normal, que es 0 porque es perpendicular a la soga, el trabajo de la fuerza de la soga, que es 1405 joules. Me piden el trabajo de la fuerza de rozamiento, el trabajo de la fuerza de rozamiento será igual a la fuerza de rozamiento por el desplazamiento por el coseno del ángulo. El desplazamiento es hacia la derecha, la fuerza de rozamiento es hacia la izquierda, así que el ángulo es de 180 grados. Esto nos da menos 1, así que el trabajo de la fuerza de rozamiento será negativo, lo cual es normal,
la fuerza de rozamiento siempre roba energía, así que su trabajo siempre es negativo. El trabajo de la fuerza de rozamiento será la fuerza de rozamiento, que es, bueno, no lo calculamos, 170 por 0,25, 170 por 0.25. La fuerza de rozamiento es de 42,5 newton por el desplazamiento, que es 10 metros, por menos 1, porque la fuerza de rozamiento va en contra del desplazamiento. El trabajo de la fuerza de rozamiento será 425 newton. Joules. 425, 42,5 newton por 10 metros. Esto negativo. Y lo último que nos falta averiguar es el trabajo del peso. Esto podemos averiguarlo de dos formas. El desplazamiento es de 10 metros, el ángulo entre el peso y el desplazamiento es este que vamos a marcar acá. El desplazamiento, este es el desplazamiento, este es el ángulo entre el desplazamiento y el peso, es 180 más 60 grados. Acá hay 60 grados, es 180 más 60 grados. 180 más 60, 240 grados. Así que el trabajo del peso será igual al peso por el desplazamiento por el coseno del ángulo del peso. El peso es 196 newton, el desplazamiento es 10 metros. Esto por el coseno de 240 grados. El trabajo del peso nos da 196 por 10 por el coseno de 240 menos 980. Algo que tenemos que recordar del peso: el peso es una fuerza que está perfectamente vertical hacia abajo. El peso se desplazó hasta acá arriba y podemos considerar que el desplazamiento, que fue en diagonal, fue una sucesión de desplazamientos: horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal. Pequeños desplazamientos horizontales y verticales. En todos los desplazamientos horizontales, el peso no hace trabajo porque se desplaza perpendicular a la distancia. En el único momento que hace trabajo es en el desplazamiento vertical. Así que nosotros podríamos haber multiplicado directamente estos 196 newton por estos 5 metros. ¿Sí? El trabajo se desplazó 5 metros con un ángulo de 180 grados. El peso apunta para abajo, subió 5 metros. Podríamos haber hecho trabajo del peso igual 196 newton por 5 metros por coseno de 180 grados. Esto nos debería dar lo mismo que los 980. 196 newton por 5 metros por coseno de 180 menos 980. Trabajo del peso esto nos sirve para verificar. Otra forma de verificar el trabajo del peso es por energía. El ejercicio ya está terminado, ya nos pedían determinar el trabajo de la normal, que es 0, el trabajo de la fuerza de rozamiento, que es 425 negativo porque nos absorbe,
El trabajo del peso, que es 980, negativo porque también absorbe. Pero podemos verificar también por energía el trabajo del peso. Una de las fórmulas que nosotros sabemos de energía es que la variación de la energía cinética es igual a el trabajo total. ¿Cuánto cambió la energía cinética? 0. ¿Por qué cambió 0 la energía cinética? Porque la energía cinética inicial es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, de la velocidad inicial. Y la energía cinética final es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado de la velocidad final. La velocidad inicial y la velocidad final son iguales, la velocidad es constante. La energía cinética inicial y la energía cinética final son iguales. La variación, no hay cambio de energía cinética. ¿Cuál es el trabajo total? Bueno, el trabajo total es la suma de todos los trabajos. ¿Cuáles son todos los trabajos? Bueno, el trabajo que hace la soga, que es el único trabajo positivo, es el único que aporta energía. La soga es la única que aporta energía, la única que aporta trabajo. Y después tenemos el trabajo negativo de la fuerza de rozamiento y el trabajo negativo del peso. La suma de estos trabajos da el trabajo total. Bueno, la suma de estos trabajos, si hacemos la suma, si hacemos 1405 menos 425 menos 980 nos da 0, que era lo que nos tenía que dar porque la variación de energía cinética es 0. Bueno, teniendo la fuerza de la soga, teniendo el trabajo de la soga y teniendo el trabajo de la fuerza de rozamiento, sabiendo que la suma nos tiene que dar 0, podríamos haber determinado que el trabajo del peso es de 980 joules.